El mensaje de hoy se llama una entrega total. Una entrega total. Y ustedes se van a dar cuenta, dado el texto que vamos a leer. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, aceptable, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hay muchas personas que tienen entrega total de muchas cosas. Por ejemplo, hoy vamos a ver en nuestra ciudad, para aquellos futboleros, que se va a jugar un clásico. Villamitre Olimpo. Todos nosotros pasamos a ser hinchas de Villamitre desde que estamos en este lugar. Así que automáticamente. Pero se vive con una pasión y se vive con una entrega que muchos ya desde ahora se están preparando. Ya desde ayer se están preparando. Se van a preparar para fundirse en esa pasión que tienen por un club, por un cuadro, por 11 jugadores que van a correr y transpirar la camiseta y por otros miles que van a estar en la tribuna, gordos, con mucho peso, con falta de ejercicio, gritándole que tienen que correr. Pero la pasión que uno ve en esos momentos, y ahora nosotros lo vemos siendo un país casi de fútbol, vemos la entrega que hay en los estadios, en las canchas, cuando hay clásicos importantes, las colas largas, personas que se han ido 2 días antes a sacar una entrada. Y uno ahí ve la pasión, y uno ve la entrega que tienen por amor a algo. Y lo que hoy vamos a estar abordando es este tema, porque lo que vamos a ver es lo que el apóstol comienza exhortando acá a los hermanos, a los creyentes, a una dedicación total a Dios, semejante a un holocausto, a que alguien se da en un sacrificio. Y nada más y nada menos que es para agradar al Dios vivo. Por lo tanto, nosotros los cristianos, cada uno de nosotros, tenemos un propósito que es agradar a Dios. Pero a su vez, el Hijo de Dios, al reconocer la importancia de la salvación que Dios le ha concedido, cuando nosotros vemos esa importancia de que nos ha salvado y que nos ha perdonado algo que nadie nos podía perdonar y nos ha librado de un lugar que nadie nos podía librar, que es el infierno, entonces lo vamos a querer servir. Porque nos ha sacado de un lugar que íbamos seguros. Nos rescató de un lugar donde nuestro destino era una parada segura. No nos podíamos bajar por nuestra cuenta, no teníamos reacción, estábamos muertos. Íbamos deslizados hacia el infierno. Sin embargo, el Dios de los cielos le plació enviar a su Hijo Jesús para salvarnos de nuestros pecados, resucitarnos, levantarnos y traernos hacia Él. Entonces, cuando uno ve esto y empieza a comprender la gracia del Evangelio, de la salvación de Cristo, quiere servirlo, quiere tener una entrega total a un Dios misericordioso, soberano, amoroso. Y la base de esta dedicación es la misericordia de Dios. Es que Él nos amó sin que nosotros lo mereciéramos. El que Él me salvó, aunque yo no lo buscaba. Como recién escuchábamos de nuestra hermana Lara. Sin buscarlo, estando en contra de Él, sin embargo el Señor tenía planeado salvarla, traerla hacia Él, arrastrarla, llevarla hacia Él. Al darnos cuenta también de las muchas evidencias del amor que Dios ha manifestado hacia nosotros, nuestra relación lógica es que le demos nuestra vida. Que nosotros podamos comprender que tenemos que vivir a Dios y a Cristo con pasión. Así como se hace con un deporte, con una actividad. No solamente con el fútbol, con alguien que le gusta las carreras, con alguien que le gusta hacer una actividad tremenda, como la pesca. A mí no me gusta la pesca, pero
Hay hermanos que le apasiona la pesca y se van, y aún en tiempos que hace mucho frío van porque les gusta, dan su vida. Así nosotros tenemos que estar viendo que el Señor obró en nosotros una salvación tan grande que Él nos dice que ofrezcamos nuestra vida en un sacrificio vivo. A partir de este momento, nosotros podemos ver que un aspecto esencial en la vida de los creyentes, que es más que materia de observación externa, es un compromiso total y sincero con Dios. ¿Qué compromiso tenemos nosotros con Dios? ¿Qué compromiso tenemos con su causa? Si nosotros tuviéramos que evaluarnos cada uno de nosotros y decir, a ver, ¿qué compromiso tengo yo con Dios? ¿Qué podríamos decir nosotros de nosotros mismos? ¿Qué podría decir Dios de nosotros? ¿Qué compromiso tenés? ¿Qué sacrificio estás dándole también al Señor? Entonces, veamos esto bajo 3 encabezados. En primer lugar, vamos a ver las misericordias de Dios, qué significan. En segundo lugar, la entrega del cristiano totalmente a esa pasión, una entrega total a esas misericordias de Dios. Y lo último, el fin principal de todo esto. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque si nosotros no entendemos por qué hacemos todo esto, ¿qué sentido tiene? Si Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, vino a morir a este mundo sin ningún sentido, entonces Jesús tendría que ser un loco. Sin embargo, Jesús sí tuvo un propósito, sí tuvo una misión ya planificada desde la eternidad, en los cielos, Él con su Padre. Y su misión era venir a este mundo, bajar, humillarse, dejar su trono, para que pecadores como nosotros recibamos la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Y ahí nosotros tenemos el sumo ejemplo de que Cristo se entregó todo. Y que el Padre nos dio todo, su Hijo. No tenía más para darnos. Nos dio lo mayor y lo más hermoso que Él tiene, su Hijo Jesús. Y para poder entrar en contexto de Romanos capítulo 12, la doxología final del capítulo 11, nosotros la conocemos desde el versículo 33, que tenemos un himno que cantamos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la gloria de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pero termina diciendo el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y ahora Pablo va a comenzar a entrar a partir del capítulo 12 en exhortaciones. Exhortaciones para que pongan en práctica. Por eso él arranca diciendo, por consiguiente. Por consiguiente que él ya hizo toda una tesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de quién necesita el Evangelio, quién está perdido, tanto judíos como gentiles, como aquellos que niegan a Dios, necesitan el Evangelio, necesitan a Cristo. Él mostró la obra de salvación del Señor, él mostró su obra, su misericordia, su gracia, pero ahora arranca con las exhortaciones. Y ahora Pablo lo arranca como un pedido. Ustedes noten que acá es un pedido, porque Pablo está pidiendo o exhortando con estas palabras. Por consiguiente, hermanos. Esto es como decir, les ruego, hermanos. Por favor, hermanos. ¿Vieron todo lo que yo les hablé? Bueno, les pido por favor. Así está arrancando Pablo esta parte de Romanos capítulo 12. Es un ruego. Y se fundamenta, dice, por consiguiente, que ese ruego que yo les voy a hacer, hermanos, yo les voy a rogar por las misericordias de Dios. O sea, el ruego que les voy a hacer a ustedes es por las misericordias de Dios. Lo que les voy a pedir va a ser por las misericordias de Dios. Quiero que tengan en mente esto. Es como cuando a veces le decimos a nuestros hijos, mirá hijo, tenemos que acomodar la casa porque mamá no está, pero hagámoslo porque la amamos mucho a ella. Acordémonos todo lo que mamá hace por nosotros. Nos hace la comida, nos lava la ropa, te ayuda en las tareas. Entonces hagamos esto, te pido esto,
Bueno, Pablo está arrancando así. Pongamos a ver qué es las misericordias de Dios. ¿Por qué lo que les voy a pedir es porque lo tenemos que hacer para el Señor? ¿Y qué son esas misericordias de Dios? Porque desde acá en adelante Pablo se va a enfocar en aplicar su enseñanza a la conducta y las relaciones de los cristianos. Porque la justicia de Dios, hermanos, se ve y se muestra en la vida del cristiano. La justicia del Señor se ve y se muestra en la vida de aquellos que han sido salvos por la gracia del Señor. Nosotros mostramos al mundo la justicia de Dios. Nosotros somos cartas leídas por todos. Por eso somos llamados a ser luz y sal también al mundo. Ahí nosotros mostramos quién es Dios y cómo son las misericordias de Dios. Pero notemos ahí, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Bueno, acá en esta porción de este texto, Pablo está como dando un resumen de lo que dijo en los capítulos 3 al 11. Si ustedes quieren saber qué son las misericordias de Dios, tienen que leer Romanos capítulo 3 hasta el capítulo 11. Ahí están todas las misericordias de Dios. Entonces Pablo toma todo esto que les dijo y él les dice, os ruego, hermanos, por consiguiente, hermanos, ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que yo les hablé anteriormente, por todo lo que Cristo hizo. Y Pablo tenía esta particularidad para expresar, en resumen, sus enseñanzas doctrinales. Pablo podía bosquejar bien lo que él quería expresar para luego finalizar con una aplicación. Pablo tenía lógica y Pablo tenía práctica. Y siempre vamos a encontrar en sus cartas una lógica y una práctica. Y nosotros vemos acá, y en Romanos, es la declaración de Pablo más completa, amplia y grandiosa del Evangelio. Porque lo que hace acá es condensar afirmaciones de inmensas verdades. Por eso ahora, en base a lo que se expuso del Evangelio, les dice cómo deben vivir el Evangelio en el mundo y en la iglesia. A partir de ahora Pablo les va a empezar a hablar de eso. Dado que Cristo los salvó, dado que ustedes son del Señor, dado que fueron rescatados por la gracia del Señor, ahora les voy a decir cómo deben vivir el Evangelio entre ustedes y luego en el mundo. Y como Pablo lo está expresando acá en forma de ruego, es muy tierno, es muy tierno. Pablo tenía un fuerte carácter en poder estar dando una exhortación fuerte en amor, en amor. Podríamos decir que él en muchos aspectos, cuando leemos sus palabras, eran sazonadas con sal. Cuando nosotros tenemos que decir una verdad que va a incomodar, una verdad de la palabra de Dios que tal vez va a doler a otros, siempre nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal. Siempre pensando en mí, en la misericordia que fue aplicada a mí en primer lugar. Que yo estaba en el lugar del otro, o que yo puedo estar en el lugar del otro si tengo que alentar a un hermano, animarlo. Y dice Pablo acá, ruego, pero también con mucha autoridad les está diciendo algo así. Cuando Pablo dice, por consiguiente, hermanos, ruego, también Pablo les dice algo como, hermanos, por favor, pongámonos las pilas. Pongámonos las pilas con esto. Empecemos a obrar, empecemos a estar recordando las misericordias del Señor. Vamos a luchar por esto. No solamente ustedes, sino también yo. Que nosotros podamos ver, que nosotros podamos comprender las misericordias de Dios. Porque no tenemos que olvidar que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hacemos para el Señor, si lo hacemos con pasión, lo tenemos que hacer pensando en la misericordia del Señor en nosotros. Si yo vengo a la iglesia es porque yo sé y conozco las misericordias del Señor. Si yo doy la ofrenda es porque sé y reconozco la misericordia del Señor. Si yo ayudo a un hermano es porque sé y reconozco la misericordia del Señor. Si evangelizo en la calle es porque sé y reconozco la misericordia del Señor. Si crío una familia, si educo hijos, si estoy ayudando en cualquier cosa para la obra del Señor, es porque reconozco las misericordias del Señor. Es porque sé todo lo que el Señor hizo conmigo. Sé su obra de gracia. Sé lo que Él me ha, o cómo Él me ha salvado.
que hemos sido amados por Dios, llamados por Dios, escogidos por Él. Recuerden que el Señor no solo nos amó, sino que derramó su amor en nuestros corazones. A partir de que Cristo empieza a vivir en nuestra vida, hay otro tipo de amor. Ya no es el mismo amor que teníamos en el mundo o que el mundo puede dar. Ahora el amor de Cristo ha sido derramado en tu corazón. Y ahora tenemos el amor de Cristo. Y es ese amor que el mundo no conoce. Y es ese amor que el mundo no puede experimentar a menos que tenga el Espíritu Santo de Dios adentro suyo. Pero no solo eso. También nos dio su gracia. Él nos puso ahora el ser de Jesucristo. ¿Y qué es esto? Nos redimió, nos salvó, nos rescató. Y estas son las misericordias de Dios. Estas son las misericordias de Dios. Y que también incluye que nos dio entrada por la fe en la gracia de Dios. La misericordia de Dios no solamente es que te salvó a vos y me salvó a mí, sino que nos dio entrada por su gracia al trono celestial. Nos dio su gracia, nos dio entrada por la fe en la gracia de Dios. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Y en eso estamos firmes. No porque yo tenga una fe inquebrantable, sino porque aquel que me llamó y me puso en Él, Él es firme. Y Él me dice que nunca nadie me va a poder apartar de su mano, porque estamos firmes en Él, arraigados en Él, cimentados en Él. Es por eso que el Señor nos da todas estas misericordias. Nos dio su justicia, se nos reveló por fe y para fe, eso es parte de sus misericordias. Y nos dio el don de la fe. ¿Cuántas misericordias que tenemos, no? No solamente es que nosotros tenemos la misericordia de Dios porque me sanó de alguna enfermedad. No. Tal vez haya sido el caso de alguno de ustedes. Pero eso no es todo, hermanos. Eso sería vivir muy pobre. Las misericordias de Dios son mucho más abundantes que sanar una enfermedad, que te libre de una opresión. Es mucho más grande. Las misericordias de Dios incluyen todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Adentro nuestro está habitando la deidad. Adentro nuestro está habitando Cristo, Dios y el Espíritu Santo. La deidad, Él viene a ser morada en nosotros. ¿Cómo puede ser algo esto tan tremendo, no? ¿Cómo puede ser que lo que antes se manifestaba en un tabernáculo y pocas personas podían entrar porque podían morir si estaba en la nube, ahora en este lado, en este pacto, en este nuevo pacto, ahora nosotros tenemos toda la presencia de Dios habitando en nosotros? Eso es parte de sus misericordias, eso es parte de su gracia. Pero ahora bien, Pablo dice, consideren todo esto que tenemos por las misericordias de Dios. ¿Ya lo hicieron todo esto en un paquete? Podríamos hacer todas las misericordias de Dios. No nos olvidemos nunca. Todo esto que hemos nombrado son las misericordias de Dios. Y tal vez hay muchas más según la Escritura. Pero ahora Pablo dice, y ahora es algo que debemos hacer. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, todo muy bien con lo anterior. Yo quiero que Cristo vaya a la cruz, que muera por mí, que venga al mundo, que baje, que deje su condición. Pero ahora está hablando de mi cuerpo, de este cuerpo. Está diciendo ahora que este cuerpo mío se dé en un sacrificio. ¿Saben ustedes cómo eran los sacrificios de la época, no? Sacrificio de la época era morir. Pero ahora dice Pablo, va a ser un sacrificio, pero va a ser vivo. El sacrificio era que se mataba a alguien, pero ahora Pablo está diciendo que este sacrificio es vivo. Y entonces nosotros acá tenemos esta parte. Cuando los oyentes de esta carta estaban escuchando, ellos decían tal vez, sí es lógico que un sacrificio sea de animales muertos según el antiguo pacto, pero ahora
¿cómo puede ser que Pablo esté hablando acá que sea un sacrificio vivo? Pablo tiene en mente cuando está hablando esto, el sacrificio supremo de Cristo, y a causa de ese sacrificio perfecto, los sacrificios del Antiguo Testamento carecen de efecto en absoluto. Pablo está diciéndoles, las misericordias de Dios incluyen que Cristo haya bajado y haya muerto en la cruz como ese sustituto, como todos esos corderos que se sacrificaban para apaciguar la ira de Dios o quitar los pecados del pueblo. Ahora Cristo vino para definitivamente quitar la culpa. Vino para aplacar finalmente la ira de Dios. Y ya no se necesitan más sacrificios. Bueno, Jesús se dio como ese sacrificio vivo, porque Él vino a este mundo, caminó por este mundo, anduvo sin pecado. Él se enfrentó a las personas día tras día. ¿Saben lo que debe haber sido para el Hijo de Dios tener que despertar y tener que ver a un montón de pecadores y conocer sus corazones, conocer lo que pensaban, saber que en ellos había un montón de pecados? No solamente en los 12, en los 120, en todos los que lo siguieron. Sin embargo, Jesús anduvo entre nosotros. Y Él se humilló hasta lo sumo. Ahora Cristo, Pablo les recuerda que es ese sacrificio. Ahora Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros, como dice en la carta de Hebreos. Ese es Cristo. Pero también Él es el sacrificio perfecto que por medio de su sangre entra al lugar santísimo para darnos redención, rescatarnos. Redención es pagar el precio de un esclavo, librarlo y traerlo hacia Él. Nos rescató, éramos esclavos del pecado, nos redimió, pagó un precio por nosotros. Dios no pide sacrificios de animales ahora ni de otra clase. Él ahora pide que sacrifiquemos nuestras vidas. Él pide que sacrifiquemos nuestras vidas. Él pide de nosotros una entrega total. Y Pablo está diciendo esto. Hermanos, les ruego por favor que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. No es si ustedes quieren, si pueden hacerlo. Es lo que el cristiano tiene que hacer. Si nosotros entendemos las misericordias de Dios, es lo que vamos a ser movidos a hacer. Es lo que nos va a captar toda nuestra atención. Fíjense, la nueva versión internacional dice lo siguiente, si alguno lo tiene, lo va a chequear ahí. Dice que presenten o ofrezcan su cuerpo. Ofrezcan su cuerpo. Señor, yo te puedo dar mis oraciones, yo te puedo dar un tiempo de lectura de la Biblia, pero ofrecer mi cuerpo tal vez todavía no. El Señor nos dice en su palabra que ofrezcamos nuestro cuerpo a Él. Ofrezcamos nuestro cuerpo. Yo calculo que todos los que estamos acá vinimos todos con el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Estamos todos con el cuerpo? Yo los veo que sí. Son ustedes, hablaron, se expresaron. No vino su espíritu. El cuerpo vino a este lugar. Se levantó a la mañana, con todos los achaques que tengamos. Pero vino a adorar al Señor. Vino con su cuerpo. El apóstol Pablo está diciendo acá, inspirado por el Espíritu Santo, revelado en su palabra, ahora para nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, en una ofrenda, sacrificio santo, agradable a Dios. Cristo, ¿qué ofreció para su sacrificio? ¿Qué ofreció Jesús para su sacrificio? Su cuerpo, su cuerpo. Jesús podría haber bajado ya teniendo 30 años, estar 3 años, principiar su ministerio, morir en la cruz, pagar el precio por nuestros pecados y morir, resucitar e irse al cielo. O directamente Jesús podría haber venido el último tiempo que ya lo iban a agarrar a tomar y hacerlo rey. Sin embargo, Jesús vino en el tiempo preciso. Jesús se dio como sacrificio vivo desde el vientre de su madre, naciendo, ahí, cuando nació, cuando fue engendrado.
Pero el Señor se dio con el cuerpo. Y en base a las misericordias de Dios y el sacrificio de Cristo, el sacrificio que queda de nuestra parte es la gratitud. La gratitud. ¿Cuál es la gratitud? Presentarnos ante Él y obedecerle. Eso es gratitud. Presentarse delante de Dios y obedecer. La gracia produce un nuevo estilo de vida, donde cuerpos significa ahí la totalidad de nosotros como individuos en carne y hueso. Cuando Pablo está diciendo acá, presente en sus cuerpos, es todos nosotros, todo esto entero, todo lo que somos, lo que pensamos, donde caminamos, donde hablamos, donde actuamos, donde estamos. Todo eso es de Cristo. ¿Se acuerdan versículo final de Romanos 11:36? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eso incluye tu cuerpo, tu tiempo, tu dinero, tus sueños, tus proyectos. Todo es de Él. Ahora estamos en Él. Somos sus siervos, somos sus esclavos. Le servimos a Él porque Él nos redimió. Él pagó un precio y dijo, venga para acá. Y ahora somos de Él. Y nosotros servimos a nuestro Señor. Servimos con esa libertad que nos da el Señor. Cuando tenemos que orar, cuando nosotros ¿qué hacemos? Oramos con nuestro cuerpo. Cuando tenemos que leer la Biblia, ¿quién lee la Biblia? Nuestro cuerpo, ¿no? Nuestros ojos, nuestra boca. Lo hacemos todo con el cuerpo. ¿Y cuánto nos cuesta, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta orar? ¿Cuánto nos cuesta leer la Escritura? ¿Cuánto nos cuesta venir a congregarnos? Tal vez podemos hacer un montón de cosas en la semana. Pero cuando tenemos que venir a congregarnos, es como que el Señor me comprende. El Señor te da la vida para que puedas hacer todas las cosas en la semana. El Señor te da la vida para que vos te puedas ocupar de todos tus proyectos y sueños. Si en un instante el Señor te dejara paralítico o el Señor te quitara la vida, ya todo lo de la semana se acabó. Hoy es el día donde le decimos al Señor, con mi cuerpo te voy a venir a alabar y a adorar. Con mi cuerpo te voy a exaltar. Cuando tenés que ir a evangelizar a alguien, también vas con tu cuerpo y eso tal vez es muerte. Es muerte. Porque cuando los hermanos van a predicar a la plaza, a algún lado, ¿saben la de desprecios que se tiene? Muchas veces ya viene este. Eso es morir, porque te enfrentás a que te rechacen. ¿Y a quién le gusta ser rechazado? Sin embargo, entendemos que las personas necesitan escuchar el Evangelio y esto lo hago porque entiendo las misericordias de Dios que fue para con mi vida. Lo entiendo. Discipular, evangelizar, bueno, tantas otras cosas. Pero muchas veces pasa que queremos todos los beneficios espirituales del Señor y cuando nos pide poner el cuerpo, no, ahora no, Señor. Ahora estoy cansado. No, hermanos, acá la palabra de Dios dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Preséntenselo a Dios, ese cuerpo como sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio todo. Para salvarte, Él dio a su Hijo. El que fue a la cruz fue su Hijo. El que fue menospreciado fue su Hijo. Puso la cara al Señor, mientras nosotros recibimos la gracia. Entonces, ¿cómo no nos vamos a dar todo? ¿Cómo no vamos a ofrecer todo? ¿Cómo no vamos a dar toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos? Cristo dejó y nos dio todo, dejó su trono para habitar entre nosotros, como decíamos. Y nosotros ahora tenemos que darnos en sacrificio vivo. ¿Y ahí qué es el sacrificio vivo? La imagen sacrificial que Pablo está exponiendo acá es representar su ministerio sacerdotal como apóstol, trayendo a los gentiles creyentes como ofrendas de adoración al Señor. Esto es lo que somos delante del Señor. Somos una ofrenda viva delante del Señor. Somos un sacrificio vivo delante del Señor. Pablo varias veces se presentó como esa ofrenda viva,
como esa libación. Pablo se ofreció de esa manera, se dio de esa manera, se mostró de esa manera, para que lo podamos entender. Esa ofrenda de libación, que era esa ofrenda de vino que acompañaba a los sacrificios, que era derramada. Entonces nosotros somos derramados delante del altar del Señor, nuestras vidas, nuestros cuerpos. Miren, hermanos, hay momentos en nuestra vida donde nos vamos a tener que definir. Nos vamos a tener que definir. No podemos ser tibios. O somos fríos o somos calientes. ¿Y cómo entiendo esto de acuerdo al texto que estamos leyendo? En esta palabra, miren ahí, ofrezcan. 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 Pablo está introduciendo este término para decir, defínanse. Es algo que ustedes tienen que hacer. Porque esta palabra ofrezcan, si ustedes la buscan en otras versiones, por ejemplo, en la Biblia Dios habla hoy, les va a decir, ofrezcan ustedes mismos sus cuerpos. Nadie los va a arrastrar, nadie los va a presionar. Son ustedes mismos, nosotros, que tenemos que ofrecer nuestros cuerpos a Él. Convencidos por las misericordias del Señor, convencidos por todo lo que el Señor hizo. Es como una resolución. Es una resolución, hermanos. Es como ¿vieron cuando a veces decimos, listo, ya, basta, ya estoy cansado de hacer esto, basta, Señor, me voy a definir. Listo, te voy a seguir. Ahora me voy a poner y voy a buscarte. Ya, eso es ofrezcan. Defínanse ustedes mismos. Ya, hagan esto. Me voy a comprometer con esta verdad. En el 2018 fuimos a un retiro en San Martín de los Andes. Algunos hermanos fueron de acá. Y el Señor en ese retiro confrontó a un hermano, no de acá, de otra congregación, yo conocí el testimonio, confrontó a un hermano joven. El Señor lo confrontó tanto con la palabra y lo que estaba escuchando, que inclusive de regreso en el viaje, él iba con unos hermanos viajando. Fuimos en el auto aquella época, fuimos con el hermano Leo, ¿te acordás? Hermano, fuimos a San Martín. Íbamos todos en autos y este hermano iba, el pastor manejando, iba el hermano al lado y 2 hermanos atrás. Y cuenta el testimonio, me lo contó el pastor, el testimonio este. Y dice que en un momento, van en la ruta, el pastor va manejando y él le dice, pastor, ya de regreso, quiero pedirle perdón. Y entonces el pastor le dijo, sí, ¿por qué? Y el hermano se puso a llorar. Y dijo, pastor, perdóneme porque yo muchas veces, fui descuidado con la iglesia. Yo no le pasaba bolilla a usted. Cuando tenía que ir a congregarme, yo prefería quedarme en mi casa. Cuando yo veía que usted salía por todos lados a predicar, el pastor predica en todos lados, hermanos, predica en todos lados. Se va a chacras a predicar. Vive con su esposa, está en una situación donde viaja constantemente y a veces va con su esposa. Y él viendo todo eso, él le dice, yo vi todo el trabajo que vos hacías y yo me quedaba cómodo. Y la verdad te quiero pedir perdón. Y no solamente lo escuchaba el pastor, lo escuchaban los otros 2 hermanos que estaban atrás. Pero fue algo tan bueno, porque él le dijo, ahora yo ya no quiero más vivir así. Yo quiero entregar mi vida al Señor. Eso fue en el 2018. Y hermanos, este joven, casado, tiene familia, tiene hijos, tiene que recorrerse casi 100 kilómetros para ir a la iglesia, 80 kilómetros, 75 kilómetros, 80 kilómetros para ir a la iglesia y volver. Y desde el 2018 hasta este año yo he visto que él ha ido hasta en colectivo con sus hijos y con su esposa.
Se definió tanto que él empezó a estudiar un instituto bíblico, porque él quiere servir al Señor. Tiene un buen trabajo, pero él está dispuesto a entregar todo. Y uno lo ve en los frutos, porque uno dice, fue en un retiro, la emoción del momento, ¿no? Que estamos todos emocionados, cómo me pegó. Pero del 2018 al 2022, este hermano sigue siendo fiel al Señor. Y por la gracia de Dios, le ayuda a su pastor ahora en la tarea de predicar. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Y por qué traigo esto? Y como dato no menor, este joven sufre desde hace muchos años tremendos ataques de migraña, tremendos, que hasta a veces llega a descomponerse y vomitar. Y aún así, la fidelidad al Señor. Porque esto es lo que entiendo. Porque el Señor, hermanos, demanda de nosotros una entrega total de alabanza y adoración. Todo esto nosotros hacemos, lo que este joven hizo, lo hace no para agradar a los hombres, sino porque ama a Cristo. Lo hace porque las recompensas son de Él. No son recompensas que podemos dar nosotros. ¿Qué podemos dar nosotros de recompensa? Las recompensas son eternas. Cuando yo entiendo que hacemos esto por las gracias, misericordias del Señor y que mi recompensa está en los cielos, entonces tranquilo, que voy a recibir un día la recompensa. Lo hago por amor a Cristo, me entrego como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, aceptable a Dios. Que se refleja como, dice Pablo acá. Bueno, presentar tu cuerpo como ese sacrificio vivo, como por esas misericordias que estás entendiendo, que estás haciendo estas cosas, se reflejan en un culto racional. En un culto a mí, dice el Señor, de una manera racional. Racional es que cuando la adoración apropiada que le vas a ofrecer como criatura redimida, o podríamos decir también el servicio racional, y es un término de esa adoración que Él se merece. El culto racional que yo le puedo dar a Dios es algo que Él se merece, y yo lo hago racionalmente pensando que lo que estoy haciendo es porque entiendo la gracia y la misericordia del Señor. Por eso Pablo dice, ese culto tiene que ser racional. Si yo vengo acá, si yo predico, si yo alabo al Señor, si yo salgo a evangelizar, lo hago todo de una manera pensante, racional, porque entiendo, convencido por la palabra del Señor y con lo que Dios ha hecho en mi vida, que son las misericordias del Señor, que Él se lo merece. Yo me voy a ofrecer a Él. El término griego se traduce como racional y se distingue de la adoración cristiana, de la adoración mediante sacrificios de animales del Antiguo Testamento. Cuando llevaban a los animales a ser sacrificados, los cabritos, las ovejas no decían, llévame a mí. Iban las ovejitas con la mano levantada. Acá voy, Señor, a poner mi cuello. Ellos eran traídos y eran degollados. Iban mudos. Ahora el Señor dice, sos traído, vas a ser cortado, pero todo eso va a ser porque vos lo vas a entender. Vos me vas a dar un culto racional. Vos te vas a exponer al cuchillo de la palabra de Dios para que te corte todos los días. La espada de doble filo que te penetre, pero va a ser un culto racional. Va a ser algo que lo vas a entender. Y esto es lo que el Señor pide de nosotros, que presentemos y lo hagamos de una manera racional. Nosotros ahora adoramos por el poder del Espíritu. La palabra racional es la palabra lógicos, que significa facultad de la razón, racionable o racional. Cuando nosotros hacemos algo como cristianos, no hacemos algo irracionalmente. Canto al Señor porque todos cantamos. Levanto la mano porque el hermano levanta la mano. Me arrodillo y clamo al Señor porque otro lo hace. Si hacemos todas esas cosas es porque sabemos por qué lo hacemos y porque el Señor nos está diciendo que somos de Él y Él se merece todas esas cosas. Se merece de nosotros eso. Lo que hacemos lo hacemos por lógica, pensando. Le damos a Dios un culto racional, un culto con lógica.
Porque a la luz de todo lo que se nos dio y nos otorgó Cristo, nuestra entrega es absoluta y abnegada. ¿Saben cuántos afuera se están pensando que todos nosotros acá adentro somos unos locos? Que perdemos el tiempo por venir acá, en vez de estar levantándonos tarde, mirando las carreras, preparando un asado. No tiene sentido, pero nosotros estamos acá, porque para nosotros sí tiene sentido, tiene lógica, es razonable lo que hacemos. Y lo hacemos y le podemos contar al mundo que lo que venimos a hacer acá es lógico y razonable. Y lo podemos hacer por las misericordias de Dios. No vamos a ver el versículo 2, pero quiero concluir con lo siguiente, hermanos, para que podamos ver lo que hoy la palabra de Dios nos dice. Que esta clase de entrega definitiva constituye el servicio que la adoración verdadera exige lógicamente al ser despertada por el amor de Dios hacia nosotros. El servicio que vos le vas a dar, si hoy te vas a definir y decir, basta ya, ahora Señor te quiero servir, Señor quiero empezar, quiero hacerte, y no digo servir, a ver qué puedo servir, acá en la iglesia, sino empezar a orar, empezar a ponerte un plan de lectura bíblica, un estudio de la Biblia, salir a evangelizar, salir a ver dónde otros necesitan escuchar el evangelio y ver lo que necesita la iglesia como familia de Dios también. Pero todo esto lo hacemos porque Dios nos amó a nosotros primero. No porque le pide el pastor, no porque le pide el hermano, sino porque entiendo lógicamente que mi culto racional es por lo que yo entiendo en su palabra de todas las misericordias de Dios que hay cada día para mi vida. Cuando nacimos de nuevo, Dios nos dio una nueva mentalidad para que pudiéramos discernir lo que es bueno, aceptable, perfecto, de tal manera que a través de nuestra obediencia a su voluntad el mundo pueda ver a Dios a través de nosotros. Es mi oración, hermanos, que cada uno de ustedes, tanto como yo oro por mí mismo, que se puedan ver cambios externos, que otros de afuera puedan ver los cambios externos que hay en tu vida, que verdaderamente estás reflejando a Cristo, que verdaderamente sos un hijo de Dios. Que el Señor siga trabajando en tu vida internamente para poder mostrar los cambios exteriores, pero también presentemos nuestros cuerpos para el Señor en este sacrificio vivo. Hermanos, tenemos un solo cuerpo. ¿Algunos de ustedes tienen otro cuerpo en el ropero guardado? De ustedes, no de otros. No, me asusta si tengo uno, no. ¿Ustedes tienen un repuesto colgado en una percha? Tenés un solo cuerpo que Dios te lo dio para que ahora que lo conoces a Él, gastes todas tus fuerzas en Él. Cuida tus energías, cuida tu salud, cuida tu descanso. Sábados por la noche, yo tengo que decir, me tengo que acostar temprano, porque mañana tengo que ir adorar al Señor con la iglesia y con los redimidos que Él salvó. Y a veces, hermanos, y me ha pasado, por cualquier situación, me ha costado muy tarde y el domingo me costó levantarme terriblemente. Y tal vez si no sería porque tengo que predicar, tal vez no hubiese venido. Pero hermanos, el Señor nos dio un cuerpo, cuidémoslo. Démoselo a Él, le pertenece a Él. Él nos tomó, el Señor, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Que nosotros podamos estar pensando que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso vivo y es santo porque está unido a Cristo. Está unido a Cristo. Que nosotros podamos poner todas nuestras vidas en ese sacrificio vivo por el Señor, santo porque está unido a Él, agradable a Dios. Y que ese sea cada día, no solamente hoy, nuestro culto racional, de que hacemos todo porque sabemos todo lo que se nos ha dado en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por animarnos, exhortarnos con esta palabra. Señor,
si todavía no hay definición, Señor, te ruego que podamos definir nuestras vidas como iglesia, Señor. Que podamos definir el trabajo en el cual nosotros tenemos que darte a ti, ofrecerte a ti como ese culto racional. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, poder, Señor, seguir creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesús. Y te doy gracias, Padre, porque nos has rescatado. Y ahora, Señor, disfrutamos las abundantes riquezas, no solamente de manera espiritual. Nuestro cuerpo disfruta, Señor. Nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros labios, nuestros oídos, todo te pertenece, Señor. Todas mis fuerzas, mis energías, Señor, te pertenecen a ti. Señor, que te la podamos dar para ti. Y, Señor, si tenemos que morir por ti, que así sea, Señor. Que podamos tener una entrega total, porque nuestro amado Salvador se entregó todo por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.